incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia. Estamos en verano, estamos haciendo unos especiales divinos. Cada vez más somos más curiosos y curiosas en todo el país. La ciencia es parte de la cultura y es nuestra responsabilidad, nuestro orgullo y nuestra diversión también, llevar ciencia a todo el país. ¿Cómo estás, Andy? Claro que sí, me encanta esa frase, la ciencia es parte de la cultura, y me encantan estos especiales de verano que estamos haciendo, donde abordamos un tema durante todo el programa, un tema que nos ocupa y nos preocupa, de la mano de uno de nuestros columnistas. Hoy nos toca un tema que es tan interesante como taquillero. Estoy hablando, obviamente, de la paleontología. Y si hablamos de paleontología, hablamos de nuestra gran columnista, Ceci Apaletti. Le damos un aplauso. ¡Ceci! Bienvenida. ¿Cómo va? Muy bienvenida, Ceci. ¿Todo bien? Bueno, gracias, todo bien. Muy bienvenida, Ceci. Bueno, en estos especiales nos encantan porque charlamos más con nuestros columnistas y además de enfocarnos en algún tema en particular, también los aprovechamos para conocer más un poco de nuestros columnistas y que toda la audiencia los conozca más ustedes, porque son tan diversos, es tan divertido todo lo que saben y todo lo que estudiaron, que queríamos saber, por ejemplo, ¿por qué estudiaste paleontología? Bueno, en realidad yo no estudié paleontología. ¡Chan, chan! Bien. Corten todo. No, es algo muy interesante lo que voy a contar porque es un poco lo que pasa a nivel nacional. Yo estudié la licenciatura en Ciencias Biológicas y luego hice un doctorado y un postdoctorado para especializarme en paleontología. Claro. No sabía. En la Universidad Nacional. Pero de hay San una Juan. carrera de grado que es paleontología. Sí, y vamos a hablar enseguida de eso. Mira, pero uno puede también ser biólogo. En realidad es verdad lo que decís vos, que Claro. está bueno que se sepa, porque en el área de la física hay mucho físico que después hace doctorado. Por ejemplo, yo ahora me especialicé en neurociencia. Entonces me parece que está bueno que se sepa eso, ¿no? Que más allá de la carrera de grado, el doctorado medio que lo único que tiene es un título de grado. Y después el comité de evaluación del doctorado evalúa si podés hacerlo o no. ¿Y vos cuando estudiabas biología, ya te gustaba el mundo primitivo? Mira, a mí me llamó siempre la atención el tema de la evolución y la historia, pero cuando yo empecé a estudiar biología a los 17 años, siempre pensé que iba a trabajar con animales actuales, con fauna actual, fauna silvestre, guanacos, zorros. Allá viviendo en San Juan, me imaginaba eso, el desierto. Y cuando estaba en más o menos la mitad de la carrera, empecé a hacer un voluntariado en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Y bueno, fue un poco instantáneo. Entré al museo. Amor a primera vista. Amor a primera vista. El Museo de Ciencias Naturales en San Juan tiene principalmente en su exhibición restos fósiles, principalmente de dinosaurios. Y fue cuando los vi y pude entender qué significaba, cómo podían pasar de lo que encontraban a lo que significaba. Fue para mí impactante, maravilloso, y ahí me metí en el mundo de la paleo y bueno, no me fui más. ¿Y ¿tuviste algún mentor o mentora que te haya marcado en tu carrera? Bueno, mi director, que fue mi director de tesis, mi director de licenciatura, de postdoc, de carrera de CONICET, es un poco el ejemplo a seguir que tengo. Y bueno, y hay muchos paleontólogos ¿Quién es? referentes. Mencionémoslo. El doctor Ricardo Martínez, de la Universidad Nacional de San Juan. Excelente. Y dentro del trabajo como paleontóloga, ¿hay algo que te guste más? Porque yo como que imagino dos facetas muy diferentes, que una es la que uno ve en las pelis y buscando huesos, pero la otra es que vos escribís paper, tenés que andar haciendo análisis de datos. Es muy diferente, son dos facetas muy diferentes, y alguna te gusta más que la otra. Mira, eso que ves en la tele es real, es así. O sea, Bien, hay una bien. parte del trabajo que es la parte del campo, que es como la más llamativa: sombrero, agua, mochila y salir a buscar fósiles, dependiendo con qué fósiles trabajás, es como un poco como la dinámica de la campaña. Pero esa parte es la parte fundamental de lo que va a ser el trabajo el resto del año, o el resto de los años, porque muchas veces lleva años estudiar algunos materiales. Entonces sí, es un poco de las dos cosas, es trabajo de campo, y también dependiendo en qué lugar del país vas al campo, es cuánto tiempo dura una campaña. No es lo mismo ir a Patagonia, donde se puede estar varios días, y otra cosa es ir a Jujuy o a San Juan, donde el calor en verano no te permite estar más que pocos días, o no ir en verano al campo. Pero ahí no me contestaste a vos qué te gusta más. Me gustan las dos. Me gustan las dos. Me Está gustan bien. las dos. La parte del laboratorio, del análisis, de ir
descubriendo el fósil y que por ahí encontrás un pedacito y cuando comenzás a preparar la parte técnica, que es una parte fundamental en la paleo, que ya vamos a hablar también, es también muy emocionante porque vos vas descubriendo cosas que no veías antes y es apasionante también esa parte de haber encontrado esto y que después termine siendo un esqueleto completo. Bueno, Ceci, Andy, la paleontología es realmente un universo, ¿no? En sí mismo. Así que vamos a meternos en una partecita, ¿no? No tan conocida para el tema del día. Bueno, es interesante cómo lo planteas porque en realidad lo que se conoce en la paleo en general es una partecita, que es en general los dinosaurios. Los dinosaurios son, digamos, la vedette de la paleontología en el mundo, pero en realidad la mayoría de los paleontólogos en el mundo y las paleontólogas no estudian dinosaurios. Perfecto. Bueno, entonces vamos con paleontología no dinosaurina. Claro que sí, la paleontología es mucho más que dinosaurios, pero contanos un poco vos, Ceci, ¿qué es esto de la paleontología no dinosaurina? Bueno, sí, la paleontología, como les digo, es un mundo de cosas diferentes. Imagínense, ustedes piensen en flora, fauna o vida actual y bueno, lo mismo en el pasado. Claro. No somos una especie, hay cientos, miles y millones. Y por eso nos fuimos al Museo de la Plata para empezar a hablar de un tema no dinosaurino con la doctora Paula Bona y ella nos contó acerca de la paleoneurología de cocodrilos, fósiles y actuales. Buenísimo, Ceci, vayamos a verlo. No todos los paleontólogos estudian dinosaurios. Hoy vinimos a conocer a Paula Bona, al Museo de la Plata. Ella lidera un equipo de investigación que estudia la paleoneurología de cocodrilos fósiles y actuales. Soy Cecilia Paldetti, paleontóloga. Pau, contanos, ¿qué es la paleoneurología? Bueno, la paleoneurología es una disciplina dentro de la paleontología en donde, digamos, se estudia la neuroanatomía de los animales fósiles a partir de reconstrucciones de distintos órganos, que, digamos, por ejemplo, el encéfalo, órganos de los sentidos y estructuras sensoriales vinculadas, digamos, con la neurosensitividad. Pero, ¿cómo llegan a esos órganos? ¿Se preservan esos órganos? Claro, bueno, qué buena pregunta. El tema es que en el registro fósil las estructuras blandas no se preservan. Lo que nosotros tenemos o recolectamos son esqueletos, en este caso cajas craneanas, que son los huesos que alojan estos órganos. Entonces, a partir de inferencias basadas en los correlatos óseos de estos órganos, nosotros hacemos reconstrucciones, que obviamente son aproximaciones de cómo eran esos órganos, y a partir de ahí, bueno, toda una serie de inferencias, una cadena de inferencias para poder reconstruir las distintas cuestiones que tienen que ver con los hábitos de vida de los animales en el pasado. Con la paleoneurología nosotros lo que hacemos es establecer o suponer cómo era la neuroanatomía de estos bichos que ya no existen más, y ahí empezar a inferir cómo se movían, si eran ágiles o no eran ágiles, qué capacidad auditiva tenían, qué capacidad de olfato tenían, bueno, y determinadas cuestiones que tienen que ver con ajustar índices y de todas maneras reconstruir cómo vivían esos animales en el pasado. Paula, ¿y tenés algún ejemplo de esto que nos contás, pero en el registro fósil? Bueno, sí, nosotros desarrollamos varios proyectos que, bueno, algunos resultados ya están publicados, otros están en curso, y estudiamos, por ejemplo, formas gigantes de cocodrilos que se desarrollaron en el Mioceno a través de la paleohistología, digamos, haciendo cortes y analizando, digamos, su dinámica de crecimiento, tratando de responder preguntas que tienen que ver por qué alcanzaban, digamos, cuáles eran los mecanismos mediante los cuales alcanzaban semejantes tamaños corporales. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar a un animal que es tremendamente interesante. Es un cocodrilo completamente extinto, pariente de los caimanes, que vivió también en el Mioceno, en los humedales que se desarrollaron en América del Sur, y ese animal tiene particularidades en su cráneo, y nosotros pudimos reconstruir el encéfalo, el oído interno e interpretar algunas cuestiones de su metabolismo a través de las marcas que dejaban, por ejemplo, los vasos sanguíneos en el techo craneano.
cocodrilos desarrollaron tamaños enormes, nunca vistos nuevamente, digamos, en la historia del grupo, bichos que alcanzaban los 12-13 metros de longitud, formas depredadoras y formas muy bizarras en cuanto a su anatomía, como Murasucus. Lo que tenemos acá son restos fragmentarios. Esto que está acá es una tabla craneana, o sea, acá estarían los ojos, parte de los ojos, y seguiría el hocico hacia allá. Y esta es la parte posterior de la tabla. Y particularmente estos, además de otras características que tienen en el cráneo y en el hocico, estos animales desarrollaban estas protuberancias en la región occipital del cráneo y estas canaletas que se ven acá, estas marcas que vemos acá, supuestamente nosotros las interpretamos como para el pasaje de importantes vasos sanguíneos que lo que hacían era irrigar, digamos, con bastante sangre toda la región del techo craneano. En realidad los cocodrilos tienen, tanto en el cráneo como en todo el postcráneo, un sistema de huesos y de ornamentación, o sea, el cráneo generalmente está ornamentado por huecos y surcos que están fuertemente irrigados y eso funciona, digamos, como si fueran paneles solares que les permiten calentar la sangre, o sea, exponiendo el techo craneano y estos grandes vasos sanguíneos, la sangre se calienta y lleva la sangre más caliente al resto del cuerpo porque los cocodrilos se llaman, o sea, como se dice, son animales de sangre fría, no regulan su temperatura corporal, lo hacen a través del medio. Entonces se asolean y en este caso, digamos, estas formas asolearían, digamos, el techo de su cráneo para calentar el resto del cuerpo. Actuaría como si fuera un calefón. Claro, exactamente. Nosotros estudiamos cocodrilos y tenemos la suerte entonces de que tienen representantes actuales estrechamente emparentados, digamos. Y aprovechamos para estudiar las transformaciones de su anatomía, el esqueleto, los órganos que querramos estudiar, cómo se van modificando a lo largo de su tiempo ontogenético. Entonces estudiamos estadios embrionarios y también estudiamos distintos estadios luego de que nacen esos bichitos. Acá, por ejemplo, tenemos representantes de dos especies. Este es Caimán latirostris, este es un juvenil, no te digo, sí. No recién nacido, pero es un bichito de poca edad, digamos. Y fíjate lo que es lo pequeño de su cráneo, su tablita craneana, y las proporciones que tienen respecto del hocico y la tabla. O sea, van cambiando las proporciones, por ejemplo, de algunos huesos. Van cambiando la fusión o la forma de otros huesos, digamos, a lo largo del tiempo. Y a nosotros nos interesa estudiar eso para después poder, entre otras cosas, distinguir las especies, por ejemplo, anatómicamente. Y después cuando nos encontramos en el registro fósil con un pedazo de cráneo, por ejemplo, poder interpretarlo y saber qué es. Esto, por ejemplo, es un cachito de tabla craneana. Mira, sostenela. Perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, este es un cráneo de un bicho más adulto de esta especie, ¿no? Fíjate que lo que vos tenés en la mano es esta parte de acá. ¿Este es original? O sea, Este es un cráneo original de un bicho actual, de un Caimán latirostris actual. Mientras que este es un fósil. Ese es un fósil. Ajá. Entonces nosotros, bueno, ahí obviamente que este bicho es muchísimo más grande y sabemos que, digamos, si esta es la tabla craneana, le faltaba toda esta parte del cráneo. Claro. ¿Sí? Entonces es un bicho gigante y, por supuesto, seguramente adulto. Entonces, por lo que veo acá, tenemos los materiales frescos, los actuales, solo el hueso de los actuales y los materiales fósiles. Sí. Entonces, a partir de toda esta información, vos, por ejemplo, podés generar las estructuras internas del neurocráneo y a partir de eso, las inferencias paleobiológicas. Claro. ¿Cómo se ve la estructura interna del cráneo? Bueno, mirá, nosotros acá, fíjate, acá tenemos un corte, digamos, le decimos sagital porque está hecho sobre el plano sagital del cráneo, o sea, así. Claro, así. Claro, lo cortamos así y lo estamos mirando, digamos, internamente. Entonces, esto es lo que se vería internamente. Esto que está acá es la cavidad cerebral, o sea, encefálica en realidad, ¿no? O sea, que el encéfalo ocupa una mínima porción del resto del cráneo y, digamos, con respecto a la caja craneana también, digamos, está alojado en este lugar. Internamente, acá, digamos, ahí se ve como una bochita. Sí. Ahí adentro está el oído interno, que es esta parte que yo te decía que te da mucha información acerca de los hábitos de vida de estos animales. Y eso es lo que pueden reconstruir en 3 dimensiones. Claro, nosotros o bien hacemos moldes
sobre estos cráneos, pero bueno, son técnicas bastante invasivas. Entonces generamos, por ejemplo, moldes en látex o en otras estructuras, digamos, más de goma. Esto, por ejemplo, sería un encéfalo. Sería como el molde sacadito de ahí. Y acá podemos ver, por ejemplo, los hemisferios cerebrales, el tracto olfatorio, que esto se dirige hacia adelante, hacia la región nasal, etc. O bien podemos hacer tomografías computadas, que son técnicas menos invasivas, y generamos moldes en 3 dimensiones, y también nos permite imprimir en 3 dimensiones las estructuras. Por ejemplo, esto sería un oído interno, te lo paso. Esto es resina. Claro, es una impresión en 3 dimensiones del modelo 3D generado digitalmente. Según sus dimensiones y sus tamaños relativos, podemos inferir hábitos más terrestres, más acuáticos, por ejemplo, en los distintos grupos. Entonces vos podés adquirir esta misma estructura de un resto fósil, compararlos con los actuales y tener mayor información de hábitos de vida, por ejemplo. De hecho, con los actuales hay tablas ajustadas vinculadas con niveles de agudeza, visual, olfatoria, o sea, parámetros que se pueden medir en las formas actuales. Entonces vos, inclusive, teniendo esa información, podés ajustar la anatomía del actual con las capacidades del actual y ahí ajustar tus inferencias paleobiológicas en los bichos que no están. Claro. Por eso, cuanto más cerquita estés, digamos, cuanto más emparentados están los grupos, más ajustadas son tus inferencias. Claro, más precisas. Y a partir de ahora, ¿qué proyectos tienen a futuro a partir de toda esta información que nos contaste? Bueno, nosotros estamos desarrollando, profundizando en estas líneas de investigación que tienen que ver con la paleoneurología, con la paleohistología, con la anatomía funcional. Y también a partir de los estudios embrionarios, nosotros tenemos un proyecto para poder dilucidar, o mediante el cual nosotros queremos dilucidar, los mecanismos que operaron en la evolución, digamos, del esqueleto, la transformación del esqueleto a lo largo de la historia evolutiva de los cocodrilos y fuera de los cocodrilos, ¿no? De sus parientes más lejanos. Pau, muy interesante lo que hacen, les deseo muchos éxitos y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y estamos en este especial en el cual estamos reivindicando la paleontología no dinosaurina, porque el que piensa que paleontología es solo dinosaurios se equivoca y no sabe lo que se pierde. Es mucho más la paleontología y por suerte, además de nuestra columnista, que le agradecemos mucho, Ceci Apaldetti, que sabe muchísimo de paleontología, tenemos a 3 investigadores de CONICET. Estamos con Jorge Genice, Paula Musopapa y Bárbara Cariglino, que se dedican a temas que no son dinosaurios. Se dedican, por ejemplo, a estudiar las huellas de invertebrados, a estudiar las ranas fósiles o a estudiar las plantas del pasado, ¿no es cierto? Pero vamos a pedirle a Ceci que arranque con la primera pregunta, ya que tenemos acá nuestra columnista. Y les agradecemos a los 3 por haber venido. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy contenta que hayan colegas de diferentes temáticas. Que gracias. Y mi primera pregunta es una pregunta científica. No, mentira. No. Quería preguntarles, porque es algo muy común y con la temática, es si alguna vez les pasó que le contaron a alguien que eran paleontólogos o paleontólogas y les preguntaron por dinosaurios. Buen comienzo. Nunca. Y sí. Sí, siempre pasa. Todo el tiempo. Cuando hablas de paleontología en general, se habla de dinosaurios, por eso está bueno este programa, porque para mostrar de que hay otras cosas, ¿no? Claro. E incluso cosas que no se por ahí ni siquiera se tienen en mente, como por ejemplo son los paleosuelos. Yo trabajo en traza de insectos en paleosuelos y en general no está la idea de que un suelo se puede conservar igual que se conserva un fósil. Claro.
queda tapado por ceniza volcánica y junto con el suelo quedan allí un montón de evidencias de lo que hicieron insectos, lombrices, crustáceos, etcétera. Queda todo un panorama de lo que era ese paleoecosistema. Bueno, de hecho yo no sabía eso y me parece fascinante. Es que hay hermoso. rastros de insectos. Hay Uno huellitas de pequeños insectos que quedaron por millones de años. Es una locura. Sí, son básicamente, también se preservan huellas sobre la superficie, pero básicamente en este caso son nidos Ajá. o cámaras de alimentación o de estivación o, ¿De qué es o diferentes estivación? tipos de estructuras, digamos. ¿Qué sería de estivación? Para pasar el verano, digamos, la época seca de muchos, por ejemplo, las lombrices hacen eso y bueno, nosotros describimos fósiles de eso. Hay otras cámaras que son de alimentación, por ejemplo, de las cigarras, que, bueno, describimos esas cámaras fósiles de cigarras. ¿Había cigarras hace millones de años? Muchos millones de años atrás. Sí. ¿Mirá? No, no Sí, sí, sabía. sí. Bueno, ¿Y eran más grandes? Ay, sí, yo quería tengo, preguntar yo tengo No. de las películas esos como... No, claro, eso también. Como si había mosquitos gigantes. otra. Eso, mosquitos. No, claro, también eso es muy de la paleontología. Lo gigante, Sí. Claro, lo enano, lo más gordo, lo más flaco, Claro. lo más antiguo. Eso era así, ¿no? No, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Había de todo. Qué interesante, cuánto tema para tratar de paleontología. Y vos nos trajiste un libro, porque estamos Sí. hablando de esto de que no todo es Sí, dinosaurio. vaya ¿no? coincidencia. Vaya porque coincidencia. La Asociación Paleontológica Argentina, que es la asociación que nuclea a todos los cultores de la paleontología en Argentina, justamente recientemente editó un libro que se llama Más que dinosaurios, justo para este programa. y que está escrito por estudiantes de doctorado y está ilustrado por paleoartistas que ilustraron especialmente cada uno de esos capítulos. Qué bueno. Y la intención de los chicos fue justamente mostrar eso. La paleontología no es solamente dinosaurios, es mucho más. ¿Vos, Pablo, estudiás ranas? Yo trabajo con ranas fósiles, sí. ¿Y cómo es eso? También voy a hacer la misma pregunta que antes, pero lo siento. Las ranas eran... me va a retar él, me va a retar Jorge, pero ¿eran ranas gigantes o eran...? Mirá, ha habido, y ahora recientemente en una campaña del año 2018, que liderado por unos investigadores de La Plata, que son Sergio Vizcaíno y Susana Vargo, hace muchos años que están trabajando en Santa Cruz, en un estrato sedimentario que tiene entre 15 y 18 millones de años. Bueno, ellos están haciendo un trabajo muy grande recuperando la fauna que había en ese momento, fauna, flora, y en una de esas campañas justamente encontraron los restos de una rana gigante. Ya sabíamos que había habido ranas gigantes, pero nunca habíamos tenido un registro tan completo del esqueleto. ¿Y cuánto es gigante? Bueno. mucho así. Gigante, bastante grande. ¿Y se alimentaba de los insectos que estudia Jorge, esa rana? ¿O de qué se Bueno, alimenta? Sí. sabes que justamente una de las cosas que es muy interesante de este hallazgo, que consistió en que encontraron los restos completamente rotos, pero se juntaron pedacito a pedacito a pedacito, hubo que armar un rompecabezas enorme y logramos armar un montón. Por supuesto que no está entera, en la paleontología es muy difícil encontrar animales enteros o restos enteros, pero logramos armar un montón de partes del esqueleto y eso nos permitió saber de qué linaje o de qué familia de ranas estábamos hablando, porque hay una diversidad enorme de ranas, Claro, sí. tanto en la actualidad como en el pasado, y esta rana perteneció a una familia donde tiene un representante viviente, un representante que vive ahora en Chile, que se llama la rana grande chilena, y es hipervoraz y come vertebrados, o sea, acá lo que... ¿Come vertebrados? Claro. ¿Qué come? Y por empezar, que se alimenta incluso de sus propios renacuajos, que son enormes. Es una ternurita. Sí. ¿Pero come ratones, por ejemplo? ¿Qué come? Claro, come pequeños vertebrados, mamíferos, han encontrado restos de huesos de patitos, porque la rana vive ¡Qué bastante miedo esa en el agua. rana! ¿Esa rana voraz? Sí, entonces es interesante porque esta rana gigante no comería mosquitos justamente, sino que habría sido, esta es la propuesta de este grupo de investigación, que la están presentando como un depredador más importante que un pequeño, que un bichito que comía algún animalito chiquito, sino como que, bueno, podría haber comido crías de mamíferos grandes, digamos. Y además de animales también puede haber fósiles de plantas.
Puede haber fósiles de plantas, las pobres plantas que nunca nadie le presta atención. Ya estaba al costado. Y son bellísimas. Son bellísimas, son casualmente unos organismos pioneros en los ambientes terrestres y son los que prepararon estos ambientes terrestres para que pueda haber ranas gigantes, ahí está. dinosaurios, insectos, etcétera, ¿no? Pero claro, porque hubo plantas mucho antes que hubiera animales, ¿no? Exactamente, son las plantas, los primeros organismos que fueron asentando las bases para que la vida terrestre o en ambientes continentales, como solemos decirles, empiecen a asentar, cambiando, bueno, las condiciones de los suelos, cambiando las condiciones atmosféricas y, bueno, si bien las primeras plantas eran muy básicas, eran tallitos pequeños y necesitaban sí o sí vivir cercano a cuerpos de agua, bueno, después pudieron empezar a meterse cada vez más y más adentro de las zonas donde había menos agua y, bueno, fue así como se fue desarrollando básicamente la vida, ¿no? Y eran muy diferentes, porque yo, por ejemplo, siempre digo que mi planta preferida son los helechos, porque cuando yo era chico mi abuelo me dijo que los helechos tenían más de 300 millones de años y yo la flashé con eso, entonces tengo helechos en casa. Pero te quería preguntar si eran... Porque según recuerdo, ustedes seguramente recordarán más que yo de Jurassic Park, porque son las dos fanáticas, pero según recuerdo, el bosque de Jurassic Park no eran tan diferentes de los bosques de hoy. Precisamente. ¿No? Y los helechos en particular están desde el Paleozoico, desde muchísimo antes que los famosos dinosaurios y son tal cual como son ahora, son iguales. Claro. Cuesta de hecho bastante reconocerlos a veces como especies distintas a algunas actuales, pero bueno, es muy jugado para nosotros paleontólogos decir, hey, este helecho con este nombre al día de hoy también estaba hace, no sé, 350 millones de años, entonces tratamos de evitar eso y le ponemos un nombre un poco más distinto, ¿no? Pero sí, los helechos han mantenido la misma morfología a lo largo del tiempo y la misma forma de reproducción a través de las esporas, así que... Mira. ¿Y cómo es como un decía tu fósil abuelo. de planta? Porque con los huesos es fácil imaginar qué pasó, pero con las plantas como que es mucho más difícil, ¿no? Que se fosilicen. La verdad, tiene las mismas condiciones, o sea, necesita las mismas condiciones que cualquier otro fósil, ¿no? O sea, son condiciones muy particulares. En el caso de las plantas, se suelen preservar las plantas que caen, por ejemplo, en cuerpos de agua, cercanos a cuerpos de agua, o como dijo también Jorge antes, si cae de repente un cúmulo, o sea, hay ceniza volcánica que cae como una lluvia o algo va tapando lentamente, o sea, todas esas son condiciones muy particulares que se dan para que a futuro se generen ¿Pero por qué fósiles. cerca de agua? Mi intuición es la contraria, que si está cerca del agua se va a deshacer más rápido y no se va a preservar. Bueno, por eso los fósiles son tan particulares, ¿no? O sea, porque de las miles y miles de plantas que podrían fosilizarse, no todas se van a fosilizar, precisamente por lo que decís. Muchas de las plantas se desintegran muchísimo antes de poder fosilizarse. Claro. Pero en esas condiciones particulares en que la planta cae en el agua, flota un rato y no termina de desintegrarse, cae hacia el fondo y lentamente el sedimento la va tapando, entonces ahí si tenemos suerte, dentro de millones de años vamos a poder encontrar una planta fósil. Yo quiero hacer una acotación, que es que vos dijiste, nos imaginamos cómo son los huesos fósiles y me pregunto ¿qué imaginas? Ah, muy bien, no, está bien la pregunta, porque no es el hueso el que queda, ¿no? O sea, va pasando se van como un intercambio de material distinto, o sea, el hueso no es lo que queda durante millones de años, es un mineral. Se va reemplazando. Sí, ¿Sabían lo que digo? Aprobé. No, Pasé. pasaste. Respondí, no, pero explícalo vos. No era eso lo que quería, justamente que eso es como lo que se llama permineralización, lo que vos estás hablando, que es como si un intercambio de un tipo de mineral a otro y que es lo que finalmente termina preservándose una roca, termina siendo roca, que muchas veces hasta preserva las células. De hecho, hay toda una rama de la paleontología que se llama paleohistología, donde se hacen cortes de tanto de vertebrados como supongo que de invertebrados también habrá, y bueno, y de plantas también. Entonces, depende de la calidad del fósil que tengas, de la preservación, si estuvo buenísima, podés hacer un corte hasta ver las células que están preservadas, no la célula, sino la estructura y todo eso. Yo no sabía que lo que vemos es casi una piedra, o sea, no es el calcio del hueso, no, es casi una piedra que fue formándose. Claro. Pero quiero volver a tu pregunta. Claro, tu pregunta es cómo te lo imaginás. No, porque además hay otra forma que también tiene que ver con lo que viene diciendo Bari, es que muchas veces incluso
lo orgánico desaparece y lo que nos queda preservado es el moldecito. Y entonces vos lo que encontrás es la impronta, que es casi como la huella de los ignofósiles, digamos que alguien pasó por ahí, dejó una huella. Bueno, muchas veces encontramos la huella del hueso o la huella de la hoja. ¿Cómo es el proceso? O sea, el intercambio de minerales se da de esa forma, entonces lo que uno obtiene es como el contra... En las permineralizaciones, como dice Pau, hay un intercambio de minerales y se suele preservar la estructura interna. Okay. En las plantas, por ejemplo, como en las impresiones o compresiones, se pierde lo que es toda la materia orgánica original y queda la impresión. Entiendo. Es como el molde, digamos. Es el molde. Es un molde. Exactamente. Si tenemos mucha suerte y el grano es muy fino y se dan muchas condiciones muy particulares, vamos a poder también ver a detalle celular con algunas características de cómo eran las células de esa, o sea, que quedaron Me vuelvo de la loca. impresión. Claro. Pero ya no tenemos más nada original, o sea, es solamente la impresión. Eso pasa... lo de la materia orgánica, yo quería contar eso. En general se pierde porque se oxida. Son ambientes donde hay mucha oxidación, la materia orgánica desaparece. En las trazas fósiles pasa lo mismo y pasan los fósiles. En cambio, en los ambientes, digamos, reductores, donde no hay oxidación, donde no hay bacterias que descomponen la materia orgánica porque no tienen el oxígeno para hacerlo, es donde se preservan los fósiles. En el caso de los insectos, justamente, la mayoría de los cuerpos fósiles de insectos se preservan en fondos de lagos, por ejemplo, en las lajas, típicas lajas que tal vez ustedes vieron con impresiones de insectos, o si no, en ámbar. Son detectives del pasado. Sí, a mí me gustaría retomar esto que está contando para, bueno, por empezar, que los paleontólogos necesariamente tenemos que conocer los animales o las plantas o lo viviente, porque no podemos, es como si no estar trabajando a ciegas, ¿no? Uno interpreta el pasado primero por las cosas que conoce del presente. Y sin embargo, la paleontología nos da estas oportunidades de indagar más en la biología de los animales actuales, porque a veces nos encontramos con cosas que no sabemos qué son. Justamente, como les habrá pasado a ustedes, me imagino, pero que uno se encuentra algo fósil y decís, ¿y esto qué es? Entonces, tenés que ir a buscar a las respuestas a tus preguntas en los organismos vivientes, digamos. Eso es como un ida y vuelta que tenemos. Claro, qué divertido. Los paleontólogos. Sí, la verdad que es divertido. Y ustedes, tenemos que ir cerrando, pero quisiera saber, ¿tienen algún hallazgo favorito? ¿Un preferido? Vamos por orden. Primero Bárbara, después Paula y por último Jorge. ¿Te animás? Bueno, sí, precisamente yo trabajo también un poco relacionado a lo que hace Jorge, pero bueno, yo veo las trazas que dejan los insectos en las hojas, en las plantas. Así que también, o sea, los insectos comen las hojitas, viven en las hojitas, las larvas, etcétera, etcétera. Y lo estudio eso precisamente en el registro fósil. Y lo encuentro súper interesante y bueno, entre mis hallazgos preferidos son estas marcas, ¿no? De las floras que yo estudio, que son de, no sé, 250 millones de años. Así Buenísimo. Es una locura, claro. Encontraste una hojita comida por un bicho de hace 250 millones de años. Comida de todo, o sea, con oviposiciones, o sea, con oviposiciones agallas, es que ponen los huevos. Con los huevitos y con las marcas de donde fueron puestos los huevitos. Sí, es maravilloso. ¿Y pueden inferir a qué bichito correspondía? En algunos casos sí, en algunos otros no tanto, ¿no? O sea, porque hay algunas convergencias en los aparatos bucales de los bichos que cuesta, ¿no? Saber cuál lo hizo exactamente si no tenés el insecto. Claro. Y después también está muy, muy lejano en el tiempo como para hacer comparaciones con actuales a veces. O sea, no es lo mismo 10, 20 millones de años que 250, 300 millones de años. Es como un poco más jugado, pero bueno, sí. Para mí son millones de años igual, pero bueno. Bueno, a mí yo hice... a la vez que, digamos, trabajo con fósiles, trabajo en desarrollo, y la verdad que encontrar renacuajos, vieron que los renacuajos son los bebés, digamos, de las ranas adultas. Encontrar renacuajos en el registro fósil es también apasionante, digamos, como que tenés que... invita también a interpretar qué es lo que estás viendo, porque en general ves fragmentos y, bueno, hay un montón de registros de renacuajos y son súper... ¿Y que son moldes también? Depende, en general... tenés preservado solo, claro, los renacuajos van osificando su esqueleto de a poquito, digamos, es parte del proceso donde desde que empiezan a osificar hasta que es una rana adulta pasa un montón de tiempo, entonces vos te encontrás
media vértebra así, media así, es como que ya eso también está bastante estudiado, cómo se osifica el esqueleto, entonces encontrás pedazos de esqueleto que tenés que terminar de armar con, bueno, o con comparaciones, o a veces quedan grandes incógnitas hasta la próxima. No tenía idea que el desarrollo en sí es tan fascinante en animales de ahora, que no tenía idea que había registro fósil del desarrollo de por ejemplo, de el renacuajo a rana. Increíble, debe haber sido muy emocionante descubrir eso. Es muy lindo. Cerremos con Jorge, que vos tenemos que... Bueno, el mío es los nidos estos de abeja de 100 millones de años. Ah, wow. Los nidos estos, como si fuera eso, que están por ahí. Sí, también los vimos. Lo mostró Cecilia acá, no sé si el año pasado fue. Porque eso, además de ser unas estructuras espectaculares, con túnel, celdilla, etcétera, permitieron, digamos, poner una evidencia física, algo que se suponía, y era que las plantas con flores evolucionaron junto con las abejas. Claro. O sea, cuando una se diversifican las otras. Y hasta ahora, hasta ese momento de ese trabajo del 2020, las plantas con flores tenían un origen anterior a lo que se conocía del origen de las abejas. Entonces, con ese descubrimiento tiramos las abejas para atrás y las pusimos juntas con las flores, que es lo que era lo lógico. Pero bueno, hubo que hacer el hallazgo. Bien, fascinante. Bueno, espectacular, aprendimos un montón. Claro que sí, que la paleontología es mucho más que dinosaurios, hay un universo hermoso por descubrir. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Sí, un lujo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, igual no se vayan porque todavía queda mucho por delante. Tenemos un próximo bloque muy interesante. No se vayan, enseguida volvemos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Último bloque de este especial de paleontología acá en la Liga de la Ciencia, que en lo personal estoy disfrutando enormemente, estoy aprendiendo un montón, me está gustando mucho. A mí también me encanta, pero llegó el final y al final siempre dejamos la parte divertida. Y bueno, porque está esto, ¿viste? Hay una película argentina que dice que uno puede cambiar de cara, de familia, de opinión, pero no puede cambiar su pasión. Y nuestra pasión es ser nerd. Es ser nerd. Así que ahora vamos a Y no somos los únicos que somos nerd. Ceci también es nerd. Ceci también es nerd, pero además estuvo visitando a un amigo de la casa. Sí, que ya está. Estuvo en el Club del Nerd, pero ¿querés contarnos un poquito, Ceci? Dale, sí. Creo que Santiago es más nerd todavía. Hablando de la rana gigante, que hablábamos recién, Santiago tiene una participación muy especial y particular en este trabajo, no solo porque trabajó en la reconstrucción de este hallazgo que es inédito para el país, sino que también hace un trabajo que es fundamental en la paleontología, que es la parte técnica. O sea, los paleontólogos y paleontólogas trabajamos codo a codo con los y las técnicas. Sin ellos, muchos de los trabajos serían mucho más lentos. Por ejemplo, la extracción de los fósiles en el campo, la preparación en el laboratorio, o sea, la limpieza del material fósil, separar el sedimento del fósil es un trabajo muy largo y que necesita de conocimientos y habilidades especiales. Bueno, Santi representa todo eso. Él no solamente es un buen técnico, sino que es un buen artista, y con él estuvimos aprendiendo de cómo hizo para pasar de conocer los restos que se encontraron en el campo a saber cómo era el esqueleto, la anatomía completa de esta rana gigante de Patagonia. ¿Fuiste a su taller? Sí, y me volví loca. Qué divertido, bueno, qué envidia. Bueno, vayamos a verlo ya mismo. Ceci Apaldetti con Santi Rewill. Vinimos a conocer a Santiago Rewill. Él es el técnico encargado de la reconstrucción de la rana gigante de Patagonia. Santi, contanos, ¿cómo fue tu participación en este proyecto? ¿Desde cuándo está y qué te tocó hacer? Bueno, empezamos a trabajar hace como un año con esta rana. La rana, como ya sabrás, la encontró Nahuel y encontró este esqueleto
estallado, hecho 1000 pedazos, y él minuciosamente juntó todos estos pedacitos, así que cuando la rana llegó a mis manos eran un montón de fragmentos. Él ya había empezado a pegar algunos fragmentos, pero estuvimos durante buena parte de la primera mitad del año armando junto con Paula esta especie de rompecabezas, digamos, buscando los contactos y encontrando los pedacitos hasta que pudimos, como decir, armar todas las piezas que fueron encontradas, que no es todo el esqueleto, ¿no? Entonces, una vez que pudimos armar todas esas piezas, pudimos empezar a hacer la reconstrucción, a modelar las piezas faltantes para poder armar esta representación de la rana completa. Santi, y por lo que indica su nombre, que hasta ahora es la rana gigante, no tiene nombre científico todavía, eso es llamativo, el tamaño que tenía este animal. ¿Cómo hicieron para reconstruir esas piezas que no las conocían y que tampoco se conoce en ninguna otra rana fósil, porque este tamaño no se ha encontrado nunca? Tuvimos la ventaja de que este tipo de ranas, según nos señalaba Paula, son ranas que tienen todos los integrantes que encontramos de esta familia, tienen todas una forma muy similar. Entonces lo que hicimos fue hay una rana viviente de este linaje, tomar el esqueleto de esa rana y ampliarlo, digamos, al tamaño de esta rana. Y encontramos que la coincidencia es casi perfecta. Entonces podemos suponer que los huesos que no encontramos serían como los de esta rana viviente llevados al tamaño de esta rana gigante. Entonces nos basamos en eso para modelar las partes que nos faltaban. Santi, y por lo que vemos en este laboratorio que es tan conocido en la Liga de la Ciencia, la mayoría de los cráneos que estoy viendo acá son de cartón, pero por lo visto esta rana no es de cartón. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cambiaste la técnica? ¿Qué decidieron al respecto? Bueno, el trabajo que hicimos con esta rana es el trabajo que hacemos normalmente en los museos. Cuando la mayoría de los esqueletos que vemos en los museos, aunque sean originales, son réplicas o reconstrucciones. Y como el trabajo que yo hago en cartón normalmente es un trabajo que emula, que copia este mismo trabajo, pero usando materiales no convencionales, me pareció que esta rana era un buen caso para, dentro de mi proyecto, mostrar ese trabajo museológico. Es decir, si yo uso el cartón para hacer estos mismos procedimientos, quería usar esto como ejemplo para mostrar cómo lo hacemos concretamente para un museo. De hecho, esta rana va a estar exhibida dentro de poco en el Museo Padre Molina de la ciudad de Río Gallegos, que es el repositorio donde también van a estar preservados los fósiles originales de esta rana. Se ve claramente qué partecita es hueso, qué es lo que encontraron, y qué no es hueso, qué es lo que reconstruyeron. ¿Eso fue a propósito? Eso fue a propósito. Es un tema también que me interesa mucho, que podamos... Cuando ves en los museos las reconstrucciones, muchas veces están hechas con el mismo aspecto, el mismo color que el fósil, y esto tiene sus ventajas, ¿no? Genera una pieza homogénea, fácil de ver en su totalidad, pero a mí me gusta mucho esto de mostrar de manera diferente qué es lo que realmente encontramos, de qué es lo que reconstruimos, porque me parece también una invitación yo lo pienso todo como niño, y yo voy al museo y veo una pieza así, y lo primero que se me ocurre es por qué hay partes que están y partes que no están. Y eso es algo que el registro paleontológico es así, es fragmentario por naturaleza, y de esta manera ya lo estamos mostrando, pero también estamos mostrando que hay un trabajo detrás de esta pieza, que no es un fósil que lo encontramos y lo pusimos en el museo y nada más. Hay todo un trabajo. E incluso si se diera el caso, alguien podría preguntarse por qué lo que reconstruimos lo reconstruimos de esa forma y no de otra. Y bueno, todas esas preguntas son las que queremos que la gente se haga, que me parece que enriquecen a la pieza. Por eso me gusta mostrar de manera diferencial cuál es el trabajo que nosotros hicimos de reconstrucción, de qué es lo que realmente se encontró. ¿Y cómo es esta relación con la paleontóloga o el paleontólogo a cargo de la investigación a la hora de decidir si la reconstrucción queda de un color diferente o un color similar a la del hueso para reconstruir el esqueleto completo? Bueno, es un diálogo permanente, ¿no? En todo el proceso de reconstrucción con los investigadores y las investigadoras. En este caso, para hacer esto, yo lo propuse, es algo que se usa mucho en la reconstrucción de los homínidos, de nuestros ancestros. Siempre que vemos un nuevo hallazgo de alguno de nuestros parientes lejanos, en la paleoantropología hacen mucho esto, que ves el fósil y la reconstrucción es blanca o es negra, es de un color claramente contrastante. A mí me parece súper interesante y me gustaría verlo más en la paleontología de vertebrados que hacemos nosotros, así que cuando lo propuse les di esta explicación como la que te di a vos y estuvieron 100% de acuerdo. Me parece que hay como una tradición de hacerlo de la otra manera con los dinosaurios, pero no es algo que necesariamente defendamos. Cuando hablamos de esta propuesta
enseguida estuvieron de acuerdo y me parece, creemos que le da como otra profundidad a la pieza a la hora de exhibirla. Por lo que veo en este laboratorio, en tu proyecto de paleocartón, hay muchas reconstrucciones de montones de animales y otras cosas. Y como sabrás, este especial de paleontología se trata de paleontólogos, paleontólogas y técnicos que no trabajen con dinosaurios. ¿Tenés alguna reconstrucción que no sea dinosaurios entre tus resultados de paleocartón? Mi interés principal son los cráneos, o sea que la mayoría de las cosas que hago son vertebrados, pero hemos hecho a lo largo de los años mamíferos, peces, aves, que bueno, también son dinosaurios, pero también hace poco hicimos una tortuga, hicimos la rana. Un tema que a mí me gusta mucho es la megafauna, los grandes mamíferos que vivían acá. Incluso veo que también hay reconstrucciones que no solamente son de especímenes fósiles, sino de algunos animales o plantas actuales. ¿También trabajas con esos? Sí, también. Me encanta. Me parece que como los fósiles los estamos representando de alguna manera, estamos como recreando cómo creemos que eran, está bueno también estudiar un poco lo actual, lo que sí podemos ver cómo es, bueno, a ver cómo me sale, porque entonces me da un parámetro de cómo me está saliendo lo que estamos reconstruyendo, ¿no? Es como, en última instancia, los animales actuales y los fósiles son lo mismo, solo que unos están vivos hoy y otros no. Bueno, Santi, maravilloso. Siempre nos mostrás un montón de cosas nuevas y la verdad que lo que haces nos gusta a todos. Así que muchas gracias y espero verte en la próxima reconstrucción. Muchas gracias, Ceci. Gracias por visitarme y por el interés en este proyecto. Éxitos con el programa, que es una maravilla. Amamos todo lo que hace Santi y amamos este especial de paleontología. Sabemos que ahora te vas a anotar, a ir corriendo a anotarte en paleontología. Todavía estás a tiempo, estamos en el verano, te quedaste con ganas. Estos programas son para despertar vocaciones, así que ¿dónde se puede estudiar paleontología en el país? Exactamente, vamos a responder eso. Nos va a ayudar Ceci acá a contarnos un poco dónde estudiar paleontología. Empecemos aclarando esto que nos decías. Primero está la licenciatura en paleontología, ¿no? Claro, lo que les quería contar es que históricamente los y las paleontólogas de la Argentina han tenido una formación biológica o geológica. En general, los primeros paleontólogos eran biólogos o geólogos que se especializaban en paleo. Y eso sigue ocurriendo actualmente. Muchos de mis colegas somos biólogos o geólogos que nos dedicamos a la paleo. Pero recientemente, hace unos pocos años, se han abierto carreras de paleontología en el país, la licenciatura en paleo. Bien, entonces tenemos licenciatura en paleontología en 3 universidades. En la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad Nacional de Río Negro. Y en la Universidad Nacional de los Comechingones, que está en San Luis. Exacto, en Merlo. Pero además uno puede estudiar otras cosas, ¿no es cierto? Claro, también lo que tenemos en el país, en la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, que es la universidad que históricamente preparó y formó paleontólogos, está la carrera de biología con orientación paleontológica. Y de hecho es la carrera que más paleontólogos ha dado al país. Claro, porque además está el museo. Además del Museo Histórico. Claro. Y lo interesante de esto es que, como digo, no solamente cualquier biología es habilitante para la especialización, sino que hay biologías con orientaciones específicas en paleontología. En la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes. Sí, y algo muy interesante también que tiene la paleo, como les contaba, es la parte técnica. Los técnicos y las técnicas en paleontología son una pata fundamental para este trabajo. El trabajo científico es además producto no solo de investigadores, sino de los técnicos que hacen el proceso más duro o uno de los más importantes de todo esto. Y para eso se han creado también recientemente tecnicaturas en paleontología en instituciones no privadas, o sea, estatales. Estamos viendo que son en la Universidad del Chubut y en el Instituto Superior de Formación Técnica en Miramar. Tengo muchas ganas de ir. Sí, y es un poco lo que lo que nos mostró Santiago que hace, ¿no? Lo de la tecnicatura. Exacto, él hace justamente eso, la parte técnica, que es, digamos, que no hace la parte de investigación, sino todo lo que se necesita para llegar a tener el fósil preparado, limpio, para poder estudiar y en este caso, como nos mostró Santi, poder reconstruir cómo hubiese sido en vida ese animal.
Excelente. Excelente, Ceci. La verdad que aprendimos un montón. La paleontología es mucho más que dinosaurios. Aprendimos sobre ranas, sobre huellas de invertebrados. Aprendimos realmente que el universo de la paleontología es mucho más que los dinosaurios. Obvio que somos fans de los dinosaurios, pero ahora se nos amplió todo lo que la paleontología estudia y está buenísimo también. Está buenísimo. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Ceci, te despedís con nosotros. Termina un especial más con el lujo. Ahora teníamos a Ceci que nos condujo a lo largo de todo este recorrido maravilloso por la paleontología. Pero nos vemos la semana que viene. ¿Te divertiste, Ceci? Sí, me encantó, chicos, y me encanta que podamos hacer público esto de qué significa la paleo para la Argentina, que es un país también icónico en esta temática, así que bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la semana que viene con más La Liga de la Ciencia en estos especiales de verano que hacemos, que disfrutamos tanto, que nos encanta. Nos vemos acá en la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! Chao. Chao. La Liga de la Ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.